Luisa González, presidenta de la Revolución Ciudadana, habla sobre la coyuntura actual que atraviesa nuestro país, pero sobre todo también se comienza a hablar si realmente ella va a ser la candidata para la presidencia del Ecuador en estas elecciones que vienen, elecciones 2025. ¿Será que Luisa será otra vez protagonista o será que da el paso a otro candidato? Lo que es cierto es que en la Revolución Ciudadana tienen tantos candidatos bien preparados y lo han demostrado, en muchas ocasiones hasta poniendo en riesgo su vida. Ante esto también les quiero decir que Luisa González habló sobre el tema de los combustibles, los subsidios, la crisis en el Ecuador, las embarradas de Noboa, los escándalos de un día al otro y al otro. No hay día en que el presidente Daniel Noboa no haga escándalo. Por ahí vi un video donde decía que el presidente Noboa estaba cansado, que ya le dan ganas de tirar la toalla, pero que no lo hace por esa necesidad de la lucha, dice él. Si esto lo dice abiertamente es porque realmente él, en las noches, ya no aguanta las críticas que se le vienen. Pero sobre todo estoy seguro yo que las críticas que más le duelen son las que le hace Coavisa, son las que le hace cuando le gira el señor Carlos Rojas, la que le hizo Oswaldo Hurtado, los ultraderechistas que en este momento están diciendo que con Noboa no hay esperanza. ¿Por qué será? ¿Será que Noboa finalmente desistirá de participar en las próximas elecciones? Eso está por verse próximamente. Por eso le quiero dejar a continuación las palabras de Luisa González. Recuerde dejar su me gusta y compartir este video para que lleguen más personas. También sobre esto y hablaremos más adelante también de las perspectivas políticas que tiene este movimiento. Abogada González, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, buen día con todos, muchas gracias por este espacio, un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias. Hemos hablado en estos minutos referente al malestar ciudadano que se estaría reflejando en las calles del próximo 4 de julio. Al respecto, ¿qué dice el movimiento Revolución Ciudadana? ¿En qué punto o en qué sitio se ubicarán en estos reclamos? Bueno, Gonzalo, nosotros hemos venido trabajando desde la Asamblea Nacional, fiscalizando al gobierno. Hemos hecho los llamados para que tome correcciones. Pero yo sí quiero hacer una reflexión con los ecuatorianos. Nosotros no podemos seguir eligiendo mal en las urnas para luego salir a las calles. A las calles donde es el pueblo quien ha puesto los muertos, donde ha habido violencia, donde han salido afectados hombres y mujeres, donde muchos incluso han perdido la vida, como fueron las protestas de octubre de 2019, de junio de 2022. Esto no puede seguir pasando. Aquí no se trata de elijo como quiero en las urnas y salgo luego a protestar en las calles. La derecha históricamente ha tenido el mismo actuar: precarizarnos el empleo, la salud, la educación, destrozar lo público, falta de medicinas en los hospitales, aumentar impuestos, reducir el Estado conforme a las disposiciones del Fondo Monetario Internacional. Esto ya lo hemos vivido. Entonces no puede ser que los ecuatorianos sigamos eligiendo mal en las urnas para mañana salir a protestar en las calles, en donde además hemos visto que no se ha logrado ningún objetivo de los propuestos en la lucha social. Pero abogada, en lo que tiene que ver a esto, el gobierno nacional arguye o pone como sus razones el hecho de que necesita dinero, que necesita captar más recursos, que necesita este ahorro de 620 millones de dólares al año para precisamente impulsar esta lucha contra el narcotráfico, e incluso ha dicho que este incremento en los combustibles servirá para dar bonos al sector más pobre del país. ¿No justifica entonces esto las medidas económicas que ha adoptado el actual gobierno del presidente Daniel Noboa? Si sirve para dar bonos, entonces ¿dónde está el ahorro? ¿Para qué? Es contradictorio totalmente y vamos a ver. Tanto Guillermo Lasso como Daniel Noboa ganan la presidencia de la República con engaños, mintiéndole a los jóvenes con un discurso ambientalista falso, mintiendo a los jubilados, diciendo que le va a subir la pensión jubilar a que lo mínimo que reciban sea un salario mínimo vital, falso. Mintiéndole también a los jóvenes, diciéndoles que todos los graduados de los colegios van a entrar a la universidad. Falso, porque ha reducido el presupuesto para la educación superior. Y esta
el aumento del IVA, recordemos, dijeron que era para invertir en seguridad. Y vemos que hay poblaciones que han aumentado entre un 400 y 500% la violencia, como por ejemplo Chone, Durán, Rocafuerte, entre otros cantones del país, donde se ha incrementado entre un 400% la violencia. Lo sentimos los ciudadanos cuando salimos a las calles, lo vemos en muchos de los noticieros, y nos subieron esos 3 puntos del IVA, supuestamente para combatir a la delincuencia. Sin embargo, ahora vemos que en realidad lo subieron por un pedido del Fondo Monetario Internacional. Un presidente de la República que miente de A a Z. Lo siguiente, dice que nos quitan el subsidio a los combustibles, afectando a la clase trabajadora, afectando a la clase media, afectando al sencillo agricultor que tiene un carrito, que sale, que allí muchas veces pone uno que otro costal para llevarlo a vender, para trasladarse a su puesto de trabajo, afectando a los más necesitados, sin una focalización previa y un análisis previo. Y no vas a hacer un ahorro para luego repartir ese dinero de ese ahorro. Son condicionalidades del Fondo Monetario Internacional que nos afectan a los ciudadanos, que además dijo el presidente de la República que iba a bajar el precio de los combustibles. En campaña dijo que iba a bajar el precio del combustible, de los combustibles y de la tarifa eléctrica. Eso es lo que tenemos que también analizar. Y mintió. Y ahora que es presidente, hace lo que le da la gana, hace un bonito TikTok y con eso cree que puede captar la tranquilidad de los ecuatorianos mientras no tenemos para comer. Esa es la realidad del Ecuador y lo que tenemos que analizar. En conclusión, abogada. Ahorro. En conclusión, abogada. Ingresos para el Estado. Okay. Perfecto. Que el presidente Noboa quiere ingresos para el Estado. Comience pagando la deuda de más de 90 millones de dólares que tiene con el Ecuador entero, con el Estado ecuatoriano, a través del SRI. Uno de los principales deudores al Estado ecuatoriano es el mismo presidente de la República. Más de 90 millones de dólares. Con eso podríamos tener dinero para las medicinas en los hospitales, para poder hacer obra pública y dinamizar la economía y generar empleo. Cobren los impuestos a las fortunas más grandes en lugar de seguir presionando a los más pobres. Correcto. Primera reflexión sobre esto. También tiene algunas preguntas también referente a esto. Claro que sí, abogada. ¿Cuál es la postura, cómo se visiona el Ecuador de aquí a unos meses hasta que termine el gobierno de Daniel Noboa, a su perspectiva? Bueno, un gobierno totalmente improvisado, un presidente de la República ausente porque no está en el país, se la pasa viajando. Creo que cada mes y medio tiene un viaje internacional, sin ningún resultado, obviamente. Ausente porque desconoce las necesidades del pueblo que quiso gobernar. No sabe lo que es para un agricultor levantarse cada mañana, tomar un asadón, trabajar la tierra, ir a vender con tanto esfuerzo sus productos y que no haya ni siquiera un precio mínimo de sustentación. Hay varios puntos, abogada. Que los costos sean más altos cada vez y que a través del Ministerio de Agricultura no se tomen medidas para bajar el precio de la urea, para dar kits, para dar asesoría técnica, para apoyar a nuestros agricultores. Está desconectado de la realidad de los ecuatorianos y con ello, al no conocer nuestras necesidades ni cómo funciona el Estado, lo que está haciendo es destrozar más la economía nacional, el tejido social, las necesidades de la población. Muchas gracias, abogada. Hay varios puntos, y uno de ayer, el día de ayer del apagón nacional. ¿Cuál es su perspectiva de lo que pasó el día de ayer, que todo el Ecuador se quedó sin luz? Y menciona el ministro encargado que es porque no se ha dado mantenimiento en los gobiernos anteriores. Mire, él no está para echar la culpa a nadie. Si se dio o no mantenimiento en los gobiernos anteriores, ellos sabían en qué situación cogían el país. Y tenían que haberle dado mantenimiento, pues tienen 7 meses en el gobierno. Ya tenían que haberle dado mantenimiento. Y más aún, en el debate presidencial, yo le formulé esa pregunta a Daniel Noboa y le dije qué iba a hacer con las hidroeléctricas porque no se les ha dado mantenimiento. Tenemos problema.
vamos a tener un gran problema en el sector eléctrico. ¿Qué dijo Daniel Noboa? Que el problema no era la generación, que el problema era la transmisión. ¿Qué pasó? El problema fue generación por la falta de lluvias. Viene ahora la lluvia, que el problema es la lluvia. Luego dice que el problema es el mantenimiento. ¿Acaso están descubriendo eso hoy? Eso ya lo sabíamos. Eso lo sabíamos cuando dijimos vamos a ser candidato. Cuando tú eres candidato a la presidencia de la República, tú primero te enteras de cómo está el Estado para saber qué tienes que hacer, para formular un plan de gobierno y para luego llegar y trabajar de forma inmediata. De forma inmediata, cuando el presidente apenas ganó, lo que hizo fue irse de vacación, no armar un equipo adecuado. Y hoy las consecuencias son las que las pagamos todos los ecuatorianos. Por eso hay que aprender a elegir bien en las urnas. El problema de mantenimiento se lo sabía desde hace años atrás. Y lo que debieron haber hecho es, desde el día 1 que empezó a gobernar Daniel Noboa en el mes de noviembre, empezar a trabajar y dar el mantenimiento a las hidroeléctricas. El plan maestro de electricidad. Existe un plan maestro de electricidad que fue programado hacia el 2030, que debe ejecutarse, que debe enterarse cómo funciona el Estado. Lamentablemente vemos que es un gobierno improvisado, desconectado de la realidad del pueblo y desconocedor de la política pública y de cómo funciona cada cartera de Estado. Correcto. En este tema también de lo que ha sido la deuda pública, la deuda que ha contraído el Estado ecuatoriano, el Fondo Monetario Internacional nos ha prestado dinero, nos va a prestar a futuro también. ¿Cómo ven ustedes, desde su punto de vista político y técnico también en el ámbito de las finanzas públicas, de la economía del país, este tipo de convenios, este tipo de préstamos que estamos recibiendo por parte del FMI? Mire, les voy a pedir a los oyentes que sin pasiones analicen esto. Cuando entregamos el gobierno en el año 2017, el Ecuador tenía una deuda pública que no sobrepasaba un 39% en relación al PIB, inaugurando una obra diaria con medicina en los hospitales, con desayuno escolar, útiles escolares, arreglo de la infraestructura, con becas, con universidades que se construían, con centros deportivos, con un país siendo el segundo más seguro de Latinoamérica. Con todo eso, nosotros nunca sobrepasamos la deuda pública del 39% del PIB, del 39% en relación al PIB. Uh-huh. A día de hoy, la deuda pública supera el 60% en relación al PIB. Casi se ha duplicado. Supera el 60% en relación al PIB, sin una sola obra. Entonces, reflexionemos. Si no hay una sola obra, ¿qué hicieron con todo el dinero de los ecuatorianos cuando la deuda pública se ha casi duplicado? ¿Dónde está el dinero contraído en deuda? ¿A dónde se lo destinó? Y ahí sí reflexionar. Se lo llevaron todo, decían, ¿no? Al parecer, el gobierno de Moreno, de Lazo y ahora Noboa aumentan deuda y no hay una obra pública que se esté ejecutando, que se esté cumpliendo. No hay medicina en los hospitales, las carreteras están destrozadas, no hay becas para nuestros hijos, atrasos en los pagos de los becarios. Esa es la realidad del país. Atraso en las transferencias a las alcaldías y prefecturas y juntas parroquiales. ¿Dónde está el dinero? Y ahora nos volvemos a endeudar con el Fondo Monetario Internacional. ¿A dónde va esa deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional? ¿A dónde va? ¿A salud? ¿A pagar a Solca? ¿A comprar medicinas? No, señores, esa deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional está siendo destinada a pagar exactamente la deuda al mismo Fondo Monetario Internacional. Es como que el padre debe la tarjeta de crédito, debe en el banco y va al mismo banco a pedir un crédito para pagarles el crédito que habían sacado antes. Eso es lo que está haciendo el Ecuador. Pero mientras tanto seguimos sumidos en pobreza. Hay un presupuesto, porque muchos estarán diciendo, es que no hay dinero. A ver, dentro del presupuesto general del Estado existe un componente que se llama Plan Anual de Inversión. Ahí existen 1.733 millones de dólares. La ejecución de ese dinero, que ya está destinado, que está planificado, que existe, la ejecución de esos recursos puede ir a hacer las carreteras, al arreglo de infraestructura, a la adquisición de equipamiento para la fuerza pública. ¿Con eso qué haces? Empujas la economía a través de empujar al sector privado, generas inversión, generas empleo, dinamizas la economía nacional. Pero aún ese dinero que tienen allí no lo están ejecutando. Hasta el mes anterior habían ejecutado un 1%. De 1.700 millones, 23 millones. Con eso
sigues manteniendo condiciones de pobreza cuando debería estar invirtiéndose ese dinero para la generación de empleo y mejores condiciones de vida de los ecuatorianos. ¿Por Correcto. qué ocurre esto? Por la incapacidad de muchos de los, por no decir de todos, los ministros, incapacidad de los ministros de ejecutar el presupuesto otorgado a sus carteras de Estado. Desconocen lo que es una política pública, desconocen lo que son las necesidades de la población, desconocen cómo ejecutar un presupuesto, porque no saben cómo funciona el sector público. Y esto, queridos ecuatorianos, se lo habló desde la campaña. Okay. Debemos aprender a elegir en las urnas para no tener que luego poner los muertos en la protesta social en las calles. Y referente a eso, dediquémosle estos minutos para hablar del campo político. Tami y nuestra invitada, Luisa González, con quien seguimos el diálogo. ¿Cómo están las proyecciones para las próximas elecciones? ¿Será usted candidata? ¿O qué nombres figuran, por ejemplo, para el binomio presidencial, ya que estaremos eligiendo presidente y su acompañante, el vicepresidente? Bueno, existen muchos cuadros, ¿no? La Revolución Ciudadana tiene muchos hombres y mujeres muy valiosos, muy capaces, con conocimiento y experiencia. El Ecuador no está para improvisar. El país necesita un gobernante que tenga conocimiento y experiencia en la política pública, en la función del Estado, en el trabajo de esa gestión de las necesidades de los ecuatorianos transformadas en política pública a través del gobierno y que se vea reflejado en mejores condiciones de vida. Todo esto pues nos lleva a que tenemos muchos cuadros, hombres, mujeres muy valiosos. Yo he mencionado en varias ocasiones a mi compañera Paola Pavón, Pavel Muñoz, pese a que Pavel dijo que él no pensaba ser candidato, es alcalde de Quito, pero no deja de ser un gran cuadro de la Revolución Ciudadana. Está Viviana Veloz, que es asambleísta y vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Gustavo Yal, que fue presidente del Consejo de la Judicatura, y así tenemos muchísimos cuadros que pueden representar a los ecuatorianos en un binomio. Así que eso se va a elegir probablemente en el mes de agosto, no lo haremos antes. Allí haremos público quiénes serán, iremos a una convención para que los ecuatorianos puedan decidir, los de la Revolución Ciudadana, ¿no?, quiénes quieren que vaya a ese binomio. Leonidas Issa dijo en las últimas horas en una entrevista señalando que se debe llamar a una unidad de centro a izquierda o de centro izquierda hacia la izquierda. ¿Estarían ustedes dispuestos a formar alianzas para las próximas elecciones? Bueno, antes que él haga el llamado, yo ya me había dirigido a él y le había dicho que tendríamos que tener un acercamiento. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo atrás y también dije que me gustaría sentarme con todos los sectores de izquierda, que tratemos de tener una agenda programática en cuanto a dónde queremos llevar al Ecuador en diferentes áreas, ¿no?, en materia de salud, de educación, de empleo, de seguridad, de sectores estratégicos también, que son tan necesarios para tener este financiamiento para mucha de la obra pública. Ahí están también las hidroeléctricas, el poder tener energía que nos permita tener energía limpia, no contaminante, y con ello apoyar a las familias del sector productivo, etcétera. Creo que son más las coincidencias que las disidencias entre los diferentes sectores de izquierda, ¿no? Hay algunas líneas rojas, obviamente, con las que no compartiríamos una mesa de diálogo, pero en su mayoría, pues yo dejé planteado ya hace más de un mes atrás el podernos sentar incluso con el señor Leonidas Issa. Correcto. El líder de la Revolución Ciudadana, el economista Rafael Correa, ¿ha dado nombres para posibles candidatos en las próximas elecciones? No, en lo absoluto Rafael Correa no se ha pronunciado sobre ningún candidato a la presidencia de la República. Él pues estará también esperando ver el análisis, tendrá que revisarse tanto números como propuestas, como alianzas, etcétera, ¿no?, que se pueden dar dentro de este quehacer de elegir candidatos. Y hablando acerca también, ya que elegiremos asambleístas, ¿cómo está la estructura en las diferentes provincias del país en vista de que también de ahí tendrán que salir los candidatos en cambio para la Asamblea Nacional? Bueno, nosotros estamos ahora mismo en la democracia interna, estamos yendo hacia la democracia interna para que los ciudadanos militantes de la Revolución Ciudadana elijan a sus directivos en cada provincia y espero que acabemos con esto ya máximo
para la primera semana de julio y tener las directivas elegidas mediante democracia interna. Correcto, así están entonces alistándose las elecciones. Finalmente, tengo menos de un minuto, abogada. ¿Cuál es su mensaje acá a nuestra audiencia que tenemos principalmente en señal abierta en toda la provincia de Chimborazo y también a través de nuestras redes? Bueno, primero llamar a la reflexión a toda nuestra gente de Chimborazo. Hay tantas obras que se hizo en el gobierno de la Revolución Ciudadana que luego quedaron botadas, la misma Balvanera, Payatanga, Bucay, que ahora mismo se ha ido destrozando, no se le dio mantenimiento, ahí había una zona de una falla geológica, pero la salud, la educación, la infraestructura, el tren de Alfaro que llegaba allí a Riobamba, que además es una obra que marca la historia de la provincia, pero que también dinamizaba la economía. En eso tenemos que pensar, en ese Ecuador que queremos, en esa Chimborazo que queremos, en recuperar la infraestructura vial, recuperar el ferrocarril, dinamizar la economía, volver a hacer que sea ese destino turístico maravilloso, nuestra querida Chimborazo, Riobamba querida, que vuelva a tener ese ferrocarril que llenaba de alegría y de empleo también, que traía a los turistas, que los podíamos llevar al Chimborazo, a que hagan diferentes deportes, a que conozcan. Eso es lo que nos tiene que motivar a salir adelante y a votar bien en las próximas elecciones. La Revolución Ciudadana, siempre junto a su gente, con la mirada puesta en esas obras de infraestructura, en ese ferrocarril, en esos hospitales, en esas unidades del milenio que hoy día están destruidas, que nuestros niños vuelvan a las aulas de clase. Así que vamos con alegría y esperanza a levantar la provincia de Chimborazo, a trabajar por las necesidades de los chimboracenses y a reflexionar bien y corregir el rumbo de la patria, porque hay esperanza de días mejores. Un abrazo. Muchas gracias, abogada, y con ese mensaje pues terminamos esta entrevista. Hemos conversado con la abogada Luisa González, presidenta a nivel nacional del Movimiento Revolución. Luisa González, sin duda alguna, en este momento, si se enfrentase nuevamente a Noboa, estoy seguro que barrería completamente. ¿Usted piensa lo mismo? Hágame saber su opinión en la caja de comentarios. Nos vemos en un siguiente video.